Bueno, muy buenas tardes. Vamos a seguir con las clases que llevamos actualmente. Estamos viendo las propiedades de los fluidos de producción. En este caso, pues ya vimos las propiedades del aceite, llegamos a la determinación de la densidad. Trabajamos también la parte de la gravedad PI, que con base a la densidad yo puedo determinar la gravedad PI. ¿Sí? Digamos que es una manera de determinar la gravedad PI, midiendo la densidad por medio del pignómetro, que se usa para sustancias líquidas. En este caso el crudo es una sustancia líquida. Y con base a esas pruebas con el pignómetro, que también es una prueba estándar por la ACTM para la gravedad API. ¿Sí? Una manera indirecta de determinar la gravedad API es usar el pignómetro y así determinar por medio de la densidad, la gravedad específica y la fórmula que estábamos viendo, que es de gravedad API. Entonces, con esto podemos nosotros determinar la, la, la calidad del crudo. Bueno, vamos a mirar aquí entonces. Acá un problema con la... Mm, Listo. Mm, Bueno, entonces vamos a compartir ya lo que es lo que estábamos viendo acerca de la gravedad API, ¿no? Que la gravedad API depende de la gravedad específica, ¿cierto? La fórmula me relaciona la gravedad específica y la gravedad específica la relacionamos con la densidad. Mírenlo aquí, gravedad específica es es la densidad del fluido sobre la densidad del fluido base. La densidad del fluido base es el agua, que en unidades inglesas, libras por pie cúbico, es 62,43. ¿Sí? Entonces, por eso acá lo colocan de una vez y pues necesitaríamos hallar la densidad del fluido, que lo hacemos por medio del pignómetro. ¿Sí? O hay densímetros. O sea, hay equipos que miden la densidad de las sustancias de manera automática, que digamos, o es otra manera de determinar la densidad, teniendo la densidad del fluido, sea por el pignómetro, sea por un densímetro. Tengo la gravedad específica y teniendo la gravedad específica en la fórmula, entonces yo puedo hallar la gravedad. Tengan en cuenta algo, y es que es la temperatura a la cual se halla la gravedad específica. Es decir, que este gravedad API es a la temperatura del laboratorio o a la temperatura que se tomó en el medio ambiente en el momento en que, sea por el pignómetro o sea por el densímetro, yo determiné esta gravedad específica, ¿sí? Entonces tengan eso en cuenta también. Una forma directa de hacerlo es por medio del hidrómetro, que el hidrómetro lo que hace es medirme la temperatura de la sustancia y medirme la gravedad API. Entonces, el hidrómetro, por medio del hidrómetro, yo puedo hallar la densidad del fluido, porque yo tengo acá esa gravedad API, despejo la gravedad específica y tengo las densidades que son la densidad del agua y la densidad de la sustancia. Se puede despejar y se obtiene la densidad. Entonces, tengo esos métodos. Digamos que esas son las maneras en que se trabajan las densidades, la gravedad API, ¿sí? Para poder entonces entender un poquito de qué se trata la gravedad API, y es sencillamente una comparación, es un grado de calidad, que tiene que ver directamente con la densidad, directamente con la densidad. Es de aclarar que si bien la gravedad PI no indica una medida de precio del crudo, sí puede dar un estimativo de la calidad de este y de forma indirecta relacionarlo con el crudo de referencia. Esto es lo que quiere decir la gravedad API, que involucra una medida de calidad que me puede dar un valor dependiendo del crudo de referencia. ¿Sí? Entonces tenemos dos referencias, WTI,
tenemos el Brent, pero hay muchísimas más unidades de referencia para los crudos en el mundo, pero pues nosotros manejamos esas dos tipos de referencias. Sí, es decir, manejamos esos dos tipos de referencia porque son en donde nos compran el crudo. Esas son las referencias que nos compran. ¿Sí? Entonces, por eso es que manejamos eso. Entonces, aquí están las propiedades físicas. Esta es la gravedad API, ¿sí? Condensado, liviano, mediano, pesado, extrapesado, bitumen, ¿sí? Entonces ya hay un bitumen que es un promedio de 8,2 grados API y hay un condensado, es decir, extraliviano. O sea, estos nombres pueden variar, estos nombres, pero según la API, la clasificación, miren que abajo dice que es tabla, clasificación de los crudos según su API. Entonces, tenemos que los crudos condensados son a partir de los 42, es decir, a esto se les llama también extralivianos, que ya hace parte de las gasolinas jet, de las gasolinas extralivianas, ¿listo? Crudos que forman estos tipos de gasolinas. Livianos, más de 30 grados API, medianos de 22 a 29, pesados de 10 a 21 y extrapesados a partir de 9,9 hacia abajo. De ahí hacia abajo ya es un bitumen, que es como un betún, una masa muy grasosa, que en realidad pues eh, es un petróleo ya completamente mucho más seco, mucho menos eh, transportable, entonces por eso le llaman bitumen, que es como un betún, ¿listo? Por decirlo así y referenciarlo un poquito para que lo tengamos en cuenta, ¿ya? Entonces, bueno, aquí hay un tallercito que se deja para que ustedes trabajen un poquito lo que es lo que acabamos de ver, para que ustedes de pronto lo entiendan mejor o para que retomen el tema, ¿sí? Vea, tengo una muestra de petróleo crudo con una gravedad específica de 0,87. ¿Qué calidad API tiene dicha muestra? Clasifique según la norma API, según la norma esta. O sea, cuando usted tiene esta gravedad de 0,87, ¿sí? Entonces, lo que hace es ubicarla aquí. 141,5 dividido 0,87. Entonces, vamos a solucionar ese ejercicio para tener un poquito de práctica en el manejo de esta fórmula y en el manejo de la clasificación. Entonces, el ejercicio dice así. La muestra de petróleo tiene una gravedad específica de 0,87. Digamos que esa muestra de flujo con el pignómetro se llenó, se halló la densidad y luego la densidad se dividió por 62,42, que es la densidad del agua, se dividió y dio 0,87. Por eso tenemos la gravedad específica. Porque la gravedad específica es una relación, no se halla con algún equipo, sino que se debe de dividir la densidad con respecto a la densidad del agua. Entonces, me dice que es 0,87 la muestra de crudo, su gravedad. Entonces, vamos a determinar la gravedad API. Entonces, supongamos que está a 60 grados Fahrenheit o 15 grados centígrados. Supongamos que está estandarizada esa gravedad específica. O sea que la temperatura eh, para clasificarla ya está, que es 15 grados centígrados o 60 grados Fahrenheit. Entonces, suponemos que ese aceite que se midió tiene esa densidad, esa temperatura cuando fue medido. Entonces, 0,87, perdón, lo que hacemos es 141,5 dividido 0,87, que es la gravedad específica, igual, eso da 162,64 menos 131,5. Primero hacemos la división y luego restamos los 131,5 y eso me da 31,14. Entonces, con ese 31,14 me voy a esta tabla y lo voy a clasificar. Entonces dice que más de 30, perdón, y yo tengo 31, entonces ese crudo es un crudo liviano. Lo clasifico como liviano. Entonces, la respuesta de la quinta pregunta es la calidad es de 31,14 y su clasificación es de crudo liviano. Así se determina y así se resolvió. Los otros ya quedan bajo su criterio para que lo miren, no se pregunten de qué se trata.
Listo. Vamos entonces, ya miramos las propiedades del crudo, miramos las propiedades físicas del gas. Ecuación para el estado de los gases. Vamos a mirar qué es entonces. Miren que las propiedades empiezan con conocer el comportamiento. PV igual a nRT es una fórmula que se utiliza, ¿sí? Que se llama ley de Boyles y ley de Charles o ley de Gay-Lussac, que lo que hacen estos científicos es sencillamente físicos, es por medio de un desarrollo de la matemática determinar si tengo una presión, cuánto volumen puedo tener, si tengo una temperatura, cuánto volumen puedo tener, relacionar el volumen del gas, la presión, la temperatura, y ya estas dos son una N que es la masa y la R que es una constante universal. Miren que ahí dice cada cosita que significa. La ecuación de estado lo que hace es decirme o determinarme el comportamiento de un gas dependiendo de sus variables. ¿Cuáles son las variables de un gas? La masa, por eso hay una N ahí que significa moles, y las moles me indican es cuánta masa hay, porque la masa en moles es la masa más simple, la más simplificada que puede haber. ¿Sí? Es decir, que yo puedo medir en moles y es la manera más pequeña de medir la masa de algo. O sea, ya no se mide, digamos, ya no le voy a decir hablen libras de arroz, sino hablen moles de arroz. Y las moles tienen que ver con las moléculas. Entonces, lo más simple, lo más básico de una masa es una mol, una molécula. Entonces, por eso la N aparece ahí. La R es una constante, por lo tanto, no es una variable, es la constante. Entonces, la masa, la temperatura, la presión y el volumen, que presión por volumen es igual a la N por R por T, por la temperatura. Es decir, hay una igualdad. Es decir, que si yo tengo unas moles con la constante universal, ¿sí? Por la temperatura, esas moles va a ser igual a una presión por un volumen de esas mismas moles. Entonces, abajo le enseñan la fórmula, qué significa cada cosa y qué unidades se deben de manejar. ¿Sí? La constante universal de los gases maneja todas las unidades para que, en dado caso, si yo quito la presión y la paso al otro lado a dividir, porque esto es lo que es, antes uno despeja la fórmula y la presión está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. ¿Se acuerdan? Eso es matemática básica. Lo que está multiplicando a un lado pasa al otro lado a dividir. Lo que está sumando a un lado pasa al otro lado a restar. Lo que está dividiendo a un lado pasa al otro a multiplicar, al otro lado del igual. Esto lo ven ustedes en matemáticas, en sexto, séptimo, octavo, cuando ya ven álgebras. Entonces despejen la fórmula, despejen X, despejen Y. Esto mismo es eso. ¿Sí? La fórmula dice que este es el comportamiento de un gas ideal. Ideal, o sea, es decir, si yo tengo una presión, cuánto volumen genera, o si yo tengo un volumen, cuánta presión hay en ese volumen, y así sucesivamente. Ideal. ¿Sí? Luego vamos a hablar de Z, el factor de compresibilidad o el factor de corrección de un gas que lo vuelve real, real, ¿sí? Ya no es ideal, sino real. Porque nosotros, el gas ideal sería el aire. El aire es el gas ideal para nosotros, ¿sí? O un gas puro. Un gas puro se comporta con esta fórmula, pero como son mezclas, recuerden que los hidrocarburos son metano, butano, propanos, ¿sí? En gases, o metano y etanos. Hay una mezcla de dos gases, entonces ya no se va a comportar igual porque hay una mezcla y uno se comporta de una manera y el otro de otra. Y entonces al mezclarse se van a comportar los dos unidos de otra manera, no de la manera pura como se comporta cada uno. Entonces, si es un gas puro, se utiliza esta. Si es una mezcla, se utiliza entonces otra, que ya es un gas real. Esta es un gas ideal, o sea, una pues. Entonces, dentro de estas leyes, tenemos esta la de equilibrio, que prácticamente es lo que nos da explicación de por qué un gas, cuando se mezcla, le ocurre ciertas cosas, por qué uno es más frío, por qué el otro es más caliente, por qué hay tanta presión o por qué hay baja presión, dice. Mire lo que sucede con este experimento de Joule Thomson. Dice, gas a temperatura baja con una energía cinética media reducida. Es decir, que las moléculas se mueven muy despacio porque la temperatura está baja. Y en este otro lado, en este sistema que están encerrados cada uno herméticamente, en este otro lado tenemos otro gas, que las moléculas de cada gas se mueven más rápido, es decir, tienen una temperatura elevada, es decir, que estas moléculas van y vuelven rápido, se estrellan.
porque ellas tienen más energía, ¿sí? En forma de calor, de temperatura, vea, dice gas a temperatura alta, con una energía cinética media elevada, y esta es cinética media reducida. ¿Qué es energía cinética? Es la energía del movimiento de las partículas, de las moléculas. Entonces, al haber un movimiento fuerte o moderado, pues esto va a tener más temperatura. ¿Sí? Porque los gases con menores temperaturas se mueven y con altos se mueven mucho más. Entonces, al retirar la barrera se mezclan estos azules con estos rojitos y forman uno nuevo, una mezcla completamente diferente. Dice, los gases se mezclan. Ahora ambos tienen la misma energía cinética media y están a la medida de la temperatura, temperatura equilibrio. Es decir, que ya no están tan calientes ni están tan fríos, están en un término equilibrado y ellos ya tienen la misma velocidad, todos alcanzaron el equilibrio. Entonces, esta es una propiedad de ellos de alcanzar el equilibrio y que las mezclas tienen un comportamiento distinto cuando hay mezclas que cuando están puros. ¿Sí ven? Aquí demuestra eso. Entonces, ese es el experimento. Dice que la ecuación de los estados de estado de los gases ideales me permite entonces en un volumen como este, conocer la presión que están ejerciendo las moléculas en las paredes y la temperatura a la cual están en equilibrio todas las moléculas de esta mezcla de gases. Eso es lo que hace la ecuación PV-NRT, ¿sí? Dice, banco de pruebas para la determinación de propiedades de los gases. Aquí lo que hacen es sencillamente hacer pasar diferentes tipos de gases, vean, aquí están, ¿sí? Y aquí viene la entrada de los gases y mezclarlos. Y entonces al mezclarlos, qué presiones se generan, qué temperaturas podemos tener, o si subo la temperatura o si aumento el volumen, qué puede suceder. Eso es lo que hace un banco de pruebas. La ecuación anterior se aplica a cualquier gas cuando se encuentra a presiones bajas, o sea, es decir, a menores de 50 psi, son presiones bajas y temperaturas moderadamente bajas, donde se puede considerar como gas ideal. Pero el problema es que en la vida real las presiones a veces son más altas, son de 100, 200, 1000 psi, entonces ya no es un gas ideal. Vea, cuando el gas se encuentra a temperaturas y presiones altas, no se puede utilizar la ecuación de los gases ideales porque a estas condiciones un gas no se puede considerar ideal, no se va y menos mezclado. Entonces aparece, bueno, está la R para los valores de la R, mire, ¿sí? Y estas son las unidades, atmósfera, centímetros, para todos los tipos de unidades que usted meta a la fórmula, sea que el volumen esté en litros o en centímetros o en pies cúbicos, entonces va a usar la que tenga las unidades que usted esté manejando. ¿Sí? La R se conoce como una constante universal de los gases y su valor para el uso en la industria petrolera se utiliza como 10.735 psa por pies cúbicos, libra-mol por grado Rankine. Digamos, estas son las unidades. Y mírenla, si la vemos acá abajo, acá atrás P, B, T, N, ¿sí? Las unidades de presiones en PSI, la unidad en volúmenes en pies cúbicos, las unidades de temperatura es Rankine, la Rankine es la temperatura absoluta, que es 460 más la temperatura en Fahrenheit. Aquí toca meter la temperatura absoluta porque no se puede manejar temperaturas relativas como Fahrenheit o Celsius. Libras mol, que son las moles, estas son las unidades, y el número, la R, 10.73. Cuando usted reemplaza todo esto, dependiendo de lo que va a hallar, se va a eliminar con lo que usted está multiplicando o haciendo, ¿sí? Para que las unidades que queden, si es volumen los que despejó, pues quedan pies cúbicos, ¿sí? Para eso es esto, digamos, esa R, y para eso le están diciendo qué R son y qué unidades tiene independiendo de la R, ¿ya? Bueno, entonces el factor de desviación, entonces aquí es donde aparece la Z. La Z ya ayuda para esas presiones altas después de 50 psi y también para mezclas. Entonces PV igual a ZNRT, dice la forma general de la ecuación de estado para los gases reales, como el de gas natural, los gases asociados a yacimientos de petróleo, es la siguiente, PV igual a ZNRT. La Z viene a multiplicar esto porque ya la Z lo que hace es ayudarle a encontrar la desviación al cambio que hay cuando usa un gas real. Entonces, en este caso, los gases como el natural o el propano son gases reales. Entonces, tienen que hallarle la Z. La Z se halla muy sencillamente por medio de tablas.
¿sí? Conociendo la presión y la temperatura a la cual tengo los gases. Recuerde que los gases se almacenan en tanques completamente herméticos, ¿sí? Entonces yo conozco el volumen de los tanques, por ejemplo. Y si pongo un manómetro en ese tanque, yo conozco la presión del tanque. Entonces usted dice, quiero saber la masa del tanque. Ah, las N es la que quiero conocer porque no sé qué tanta o qué tanto gas hay ahí en ese tanque. Ah, tengo la temperatura porque también tengo un termómetro que me está leyendo la temperatura de dentro de ese envase. Por ejemplo, un cilindro de gas de GLP. Usted le puede poner un manómetro, abrir la válvula y que el manómetro le diga qué presión tiene. También un termómetro y que le diga qué temperatura tiene, ¿cierto? También entonces usted puede mirar en el catálogo del cilindro qué volumen tiene. Y ya, sencillamente teniendo la presión, el volumen, la temperatura, ya puede hallar la N, ¿sí? Las moles, es decir, cuánta masa puede tener usted ahí. Si usted se da cuenta, cuando se abre el cilindro y se acaba el gas, ya no hay presión, se acaba la presión. Entonces, a la vez una presión cero, cero por volumen, pues cero, eso es igual a cero. O sea que ya no hay gas, ya no puedo hallar moles. ¿Ve? Entonces se cumple para eso. ¿Sí ven? Entonces, de esta manera es que nosotros podemos entender para qué se usa una fórmula de estas. Pues sencillamente, conociendo el comportamiento y las variables, pues podemos determinar, por ejemplo, la masa. Y ya teniendo la masa que tenemos, claro, es como hallar el volumen de los líquidos del petróleo. Si usted halla los volúmenes, usted tiene, vea, volumen, barriles. Y si usted sabe cuántos barriles va a vender, usted sabe cuánto va a ganar. Mismo con el gas. Usted almacena un gas y a medida que mete y mete gas, la presión va aumentando porque hay más gas allá. Entonces, esta fórmula le permite a usted medir los parámetros, pero también saber los que usted desea conocer. En este caso, acá la variable que más se necesita conocer es ZN, ¿cierto? La N, porque es la masa, que es las moles que tengo. Y yo las moles las multiplico por el peso específico de la sustancia que tengo, metano, etano, y esto me va a ayudar a entender qué masa tengo. Con la masa, pues ya sé cuánta cantidad tengo. Sí, porque digamos que usted vende pies cúbicos de gas, pero usted no sabe en esos pies cuánta masa está pasando y usted necesita saber. Por eso para los gases hay unos medidores másicos, los Coriolis. Los Coriolis son medidores másicos. ¿Másicos de qué? De gas. Se usan para plantas de gas y se miden gas también. ¿Por qué? Porque ellos le miden a usted la masa del gas que está pasando por la tubería. Entonces, es importante para los gases entonces conocer este tipo de comportamientos, saber para qué se usan, para saber eh, qué sentido tiene, ¿no? Esta fórmula, por ejemplo. Entonces, el factor de desviación es volumen real de n moles de gas a presión y temperatura sobre el volumen ideal de n moles de gas a presión y temperatura. Esto se puede hallar mediante esta fórmula, teniendo volúmenes reales de gas a la presión y la temperatura y el volumen ideal. Pero esto también tiene cartas, se llaman las cartas de desviación Z, ¿sí? Y estas se hallan por medio de temperatura y presión del gas que tenemos, pero entonces vienen para cada tipo de mezcla o de gas. Y yo puedo hallar la Z por estas fórmulas, por estas cartas, ¿sí? Se llaman cartas de los gases. O sea, aquí dicen la fórmula, pero en realidad en campo usted necesita es la carta de desviación de los gases. Carta es una tabla, es un gráfico, perdón, con muchas líneas y usted entra a través de ella por la presión y la temperatura y encuentra el valor de N para ese tipo de mezcla o de gas que usted está buscando. Entonces hay muchas cartas y pues se relacionan con diferentes sustancias. Factor volumétrico del gas. Bueno, entonces el factor volumétrico es el cambio de volumen que hay del gas, ¿cierto? Cuando viene del yacimiento y cuando está en superficie. Son dos, son dos volúmenes diferentes porque el gas se expande a medida que pierde presión. Entonces, al expandirse cuando pierde presión, entonces esto hace que haya un volumen muy diferente del que sale del yacimiento. Es el factor volumétrico del gas designado por el símbolo Pg,
define como el volumen en barriles o pies cúbicos, que un pie cúbico normal de gas ocupara como de gas ocupara como de gas libre en el yacimiento, ¿sí? A las condiciones de presión y temperatura prevalecientes. Entonces, barriles del yacimiento por cada pies cúbico estándar del gas. También puede definirse como el cambio de volumen que experimenta la fase gaseosa al pasar de las condiciones del yacimiento a las condiciones de superficie como consecuencia de la expansión del gas. Para un gas real, esta relación viene dada por volumen de n moles a presión y temperatura, pies cúbicos del yacimiento, por cada volumen de n moles de gas a condiciones estándares, pies cúbicos estándar. Este factor volumétrico, ¿sí? Coloca las de yacimiento sobre las estándar porque generalmente, ¿sí? Yo multiplico, son los barriles que vienen de abajo por este factor volumétrico y me va a determinar el gas que yo tengo arriba. Entonces, por eso es que están primero las moles de yacimiento sobre las moles, sobre los pies cúbicos estándar. Bueno, la densidad del gas, mire que aquí usamos la fórmula para hallar densidad, mire, ¿sí ve? Yo les dije que hallábamos la masa, pero la masa es directamente relacionada con la densidad. ¿Por qué? Porque densidad es igual a masa sobre peso, masa sobre volumen, ¿sí? Masa sobre volumen por peso específico. Entonces yo aquí lo que reemplazo, si ve que aquí no está el volumen, ni las moles, entonces no están porque lo único que queda de esa fórmula con la densidad es el peso específico. Esta es la masa molecular o peso específico, perdón, masa molecular del gas, de la mezcla o de la sustancia. Y eso me va a dar la densidad del gas. Entonces, este peso molecular, ¿sí? Es de la mezcla. Y para usted hallar este peso de la mezcla debe saber las fracciones de cada uno del gas que lo componen. Es decir, el gas natural tiene 90% de metano y 10% de etano. Entonces, aquí el peso específico, ¿sí? Debe de primero, antes de esto, debe de hallarse un peso específico específico de cada uno. 0,9 por el peso del metano y 0,1 por el peso del etano. Eso se suma y ese es el peso específico de la mezcla. Esa mezcla, por la presión en donde está almacenado, dividido el factor Z de compresibilidad del gas natural por R, por T, la temperatura que tiene, me va a dar la densidad del gas y así yo voy a conocer qué densidad tiene el gas que yo estoy tratando o qué en campo me está produciendo el yacimiento. ¿Sí? Entonces, esto es en realidad algo un poquito complicado porque no siempre la mezcla de gas sea 2, pueden ser 3, 5, 6. Entonces, tenemos que tener todos los pesos específicos de cada uno de los componentes y el porcentaje o la concentración de cada uno en la mezcla. Es decir, digamos, son tres gases, entonces uno es el 30%, otro es el 40% y el otro es otro 30%. Entonces, a eso hay que sacarle, a ese peso específico de cada uno hay que sacar el 30, el 40 y el 30, sumarlo y ponerlo aquí como peso de la mezcla. ¿Sí? Entonces, así de esa manera yo estoy dándole un valor mucho, mucho, mucho real, mucho más real a la densidad del gas. Y con eso yo tengo la densidad del gas, que con eso pues yo ya sé también entonces qué volumen puede ocupar también, porque recuerde que la densidad me la relaciona con el volumen. Mírenla acá. Entonces, bueno, aquí le están diciendo qué es cada cosa. La densidad del gas en libras masa por pie cúbico, pues las unidades aquí pueden ser estas inglesas o las internacionales, que en este caso vendrían siendo gramos por litro, ¿sí? Aquí la presión podría ser en atmósferas o en bares, ¿sí? La temperatura en grados Kelvin, que es la absoluta, que es en Rankine. El peso molecular del gas está en libras mol en libras masa por libra mol. En este caso, el peso molecular del otro sería en gramos mol, ¿sí? Gramos mol, perdón, gramos masa o gramos por cada gramo mol.
y el factor de compresibilidad que fue el que vimos, que eso es adimensional. La constante de R, que es para este sistema de unidades inglesas, es 10.732, pero en el caso del sistema internacional, por acá está, mírenlo acá. Para el sistema internacional, atmósfera, litros, mire, 0,082, 0,08257, para si va a usar la unidad. Bueno. Entonces, sigamos, densidad del gas. Dice, otra forma de expresar la densidad del gas es considerando la ley de la conservación de la masa para una cantidad dada de gas, lo cual indica que el cambio de la densidad de condiciones de yacimiento a condiciones de superficie estándar está dado por el cambio de volumen, puesto que la masa permanece constante, es decir, que el volumen está dado por el factor volumétrico del gas. Y en forma indirecta también la densidad de gas, para lo cual se tiene que la densidad del gas es igual a la densidad del gas a condiciones estándar sobre 5,6146 por el factor volumétrico del gas. Entonces aquí relacionan la densidad de gas con el factor volumétrico porque él está directamente relacionado con la densidad. ¿Listo? Aquí continuamos. También puede ser con la gravedad específica. Dice que donde el factor volumétrico del gas es en barriles por cada pies cúbicos estándar a la presión y temperatura a la cual la densidad del gas es deseada, la densidad del gas a condiciones estándar está dada por densidad de gas a condiciones estándar es igual a 0,0763 por la gravedad específica del gas. Recuerden que la gravedad específica de los aceites es Sg, pero en gases utilizan esta letra que es la letra ρ, ¿sí? Y esta letra griega con la G quiere decir gravedad específica del gas y la gravedad específica es la comparación de las densidad del agua con respecto a la densidad, perdón, en los gases es la densidad de la sustancia dividida la densidad del aire, ¿sí? Entonces aquí lo que hacen es acondicionar esto para hallar la densidad del gas con la gravedad específica, que es la comparación de las densidades. Donde la densidad a condiciones de superficie está dado por libras masas pies cúbicos a condiciones de superficie, ya que estas condiciones es que es vital determinar dicha propiedad para que de este modo conocer la cantidad de dicho gas producido. Entonces, las densidades, en este caso del gas, se utilizan para la cantidad, la masa, cantidad, masa, ¿listo? Es decir, que aquí lo que quieren saber es qué tanta masa se está produciendo de gas, porque es lo que usted va a vender, masa de gas, ¿sí? Volumen no vende, vende masa de gas. O sea, cuánta masa está produciendo, porque la masa es la que va a producir el calor que se libera cuando se quema. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos con la compresibilidad. Salimos de la densidad y pasamos a la compresibilidad. Los gases son muy compresibles, es decir, que usted puede comprimir fácilmente un gas y volverlo líquido, ¿sí? A mayor compresibilidad, pues más fácilmente se vuelve líquido. La compresibilidad de los gases es mucho mayor que la compresibilidad de los líquidos, ¿sí? Definitivamente, usted llena un tarro con agua y trate de despicharlo a ver si puede. Pero mírelo, así que ya no tiene nada. Es muy fácil apretarlo porque el gas se comprime. Mm, Entonces es mucho más fácil comprimir un gas que un líquido, porque los líquidos tienen sus moléculas muy juntas y por eso se vuelven líquidos. Y el gas tiene sus moléculas separadas y por eso es que es fácil de aplastarlos. Además, el término compresibilidad de un gas o CG no debe confundirse con el término factor de compresibilidad. Sí, señores. El factor de compresibilidad Z es un factor de corrección, mientras que la compresibilidad es una propiedad de los gases que pueden ser compresibles, es decir, reducir su volumen que ocupan, mientras que el Z es corrige un volumen. La compresibilidad del gas es determinada en unidades de PSI a la -1, ya que esta propiedad es inversamente proporcional al cambio de la presión, siempre y cuando la temperatura del sistema se mantenga constante o estable. Entonces, en un sistema isotérmico, perdón, la compresibilidad del gas es eh, inversamente proporcional a la presión, es decir, entre menos presión haya, más compresibilidad hay. Eso es lo que quiere decir.
Es decir, claro, si tiene menos presión, pues yo lo empiezo a comprimir y a subirle la presión y la compresibilidad va disminuyendo porque ya ellos van quedando juntos. Las moléculas de ese gas. Bueno, la viscosidad del gas es un término que es poco hablado, ¿sí? La viscosidad del gas es un término que no se usa comúnmente porque el concepto no tiene tanta frecuencia debido a que es un concepto más hacia los líquidos, ¿sí? Para que un gas viaje es sencillamente más bien fácil porque no se adhiere tanto a las paredes como un líquido, ¿ya? Debido a que sus moléculas ocupan todo el lugar donde están almacenados, mientras que los líquidos sí se sientan y ellos toman la forma del lugar donde almacenan o por donde se transportan, en este caso tuberías. Entonces, dice que aunque no es un concepto que se maneje con tanta frecuencia como algunos, como la viscosidad en un líquido, en algunos casos es necesario conocer la viscosidad del gas. Por ejemplo, para aplicar la ley de Darcy al flujo de gas en un medio poroso, calcular la relación gas-petróleo instantánea, etcétera. Es decir, que esta compresibilidad, esta viscosidad del gas en situaciones como, por ejemplo, una roca porosa, sí se usa porque hay una ecuación de Darcy que para los fluidos en las rocas porosas se requieren entonces de esta propiedad, este parámetro del gas y así también conocer el comportamiento de los gases dentro del yacimiento. Entonces, por eso es que hablamos un poquito de la viscosidad del gas, pero es algo que no se maneje a diario. La riqueza del gas, que tiene que ver también como con la merma. La riqueza es que tantos líquidos tenga un gas, es decir, que tantos líquidos puedo yo sacarle a un gas digamos, los gases son vaporosos. Haga de cuenta cuando amanece como nublado el día, es porque el gas está cargado de agua. Si esa agua si la niebla pasa por alguna hoja, toca algo, eso queda húmedo, ¿cierto? Entonces, esa humedad que tiene, en este caso, los gases de un yacimiento, pueden ser gasolinas, condensados. Entonces, a eso yo le llamo riqueza. A cuánto líquido lleva un gas contenido? Dice, también se conoce como contenido de hidrocarburos licuables en un gas y se define como el número de galones de líquido que puede obtenerse de 1000 pies cúbicos estándar de gas procesado, MPCS, 1000 pies cúbicos estándar. Se expresa generalmente por el símbolo GPM, ¿sí? Entonces, en el cálculo del GPM se debe conocer el número de pies cúbicos estándar de un componente dado en el estado gaseoso requeridos para producir un galón de líquido. Este factor se determina fácilmente a partir de la densidad de líquida y el peso molecular de cada componente puro. La riqueza del gas simplemente lo que quiere enseñarnos o que nos da es que los gases generan líquidos que son muy importantes, se llaman condensados y son importantes porque son gasolinas extremadamente buenas y, digamos, por decir así, puras, ¿sí? Bueno, gravedad específica del gas. Mira que aquí ya miramos el símbolo de Rho con la G, que es una letra griega. La gravedad específica, como ya se trató anteriormente, es la relación entre la densidad másica de la mezcla, sistema de gas, y la densidad másica del aire, que es la sustancia de referencia para este tipo. Bueno, entonces sigamos acá. Se me cayó el servicio de internet. Listo. Entonces la riqueza del gas es el contenido de condensados en una muestra de gas. Sí, esta es la fórmula para ellos. Bueno, con eso terminamos, digamos, lo que es el tema de los gases, gases ideales,
gases reales, ¿sí? Factor de compresibilidad Z. Voy a mostrarles una, una carta de compresibilidad para que ustedes la conozcan. A ver, aquí está en el video. Hay un video acá que lo está. Bueno, aquí le van a mostrar entonces los ejercicios para un gas ideal. Para darla en temperatura absoluta. Bueno, el volumen específico en este caso es igual al volumen sobre las moles. Eso es lo que quiere decir volumen específico. Es decir, por eso es que la n no aparece, porque la n está ahí multiplicando, pasa a dividir. Si yo la dejo solamente volumen sobre n, me va a dar ese volumen que está así con dos paticas, que significa volumen específico, es decir, volumen por cada mol. Por eso no aparece ahí las moles. Kilogramos, que es la masa, ¿sí ve? Volumen sobre masa, ese es el volumen específico. Mire la carta. Ujú. A la presión del sistema, la presión específica. Ah, bueno. Entonces, para uno entrar a la carta debe de hallar la presión reducida, que va a ser la presión del sistema, del tanque donde está el gas, dividido la presión crítica de qué? De cada uno de las sustancias. Las presiones críticas se hallan también por medio de cartas. Creo que yo les mostré a ustedes una hoja de un formato ¿de qué? De los hidrocarburos, hidrocarbon data se llama. Hidrocarbon data. Yo lo tengo acá, en donde están las presiones críticas para cada sustancia, ¿sí? Para cada sustancia. Como tenemos la mezcla 90% metano y 10% etano, entonces la presión crítica de cada uno también se tiene que multiplicar por esas fracciones para dar la suma total de la presión crítica de la mezcla.
Entonces, esto es lo que se hace siempre cuando se tiene una mezcla, ¿sí? Espérame, yo busco la hidrocarbon data. Te los muestro porque él sacó la presión crítica de dónde, entonces tienen que saber de dónde. Ya sé dónde está. Ya la encontré, muchachos. Mm, Déjenme les busco la tabla y ya casi las. Bueno, ya te las muestro. Mírenlas. Ustedes están viendo aquí la hidrocarbon data, ¿sí? Datos de los hidrocarburos. Y si miramos aquí estos colores azules, critical temperatura, critical pressure, critical volumen. ¿Sí ve? Factor de comportamiento crítico. Factor acéntrico, es gravedad específica 60-60. Entonces, miren que aquí tenemos las presiones para todos, vean, metano, etano, propano, ¿sí ve? Entonces, ellos tienen una presión crítica, mira, 66,6,40 y el etano tiene 706,50. Esto se multiplica 666,4 por 0,9, que es el 90% que hay en una mezcla. Y este 706,50 se multiplica por 0,1, que es el 10% que hay en la mezcla. Y se suman esas dos multiplicaciones que se hicieron y da la presión crítica de la mezcla. Esa presión crítica de la mezcla es la que se va a colocar acá en el video que estamos viendo, ¿sí? En el caso de que estuviéramos haciendo nosotros lo que en el video nos están enseñando, que es la carta de compresibilidad. Entonces, esta presión es la que vamos a colocar aquí y luego sí divido la presión de ese cilindro sobre la presión crítica de la mezcla y me va a dar esto que le va a dar a él. Megapascales. La presión reducida. Ahora la temperatura reducida porque la carta necesitamos lo mismo que el otro. 33 Kelvin.
aquí lo están haciendo para una sustancia. Yo les traigo enseñando es que esto, digamos, sea el gas natural, que es 90% metano y 10% etano. Pues por eso él la busca ahí solo la sustancia pura. Pero en nuestro caso nosotros tenemos que sacar las dos y multiplicarlas por el porcentaje máximo. Mira la carta de esos. Entonces, mire, esta generalizada sirve para cualquier mezcla o para cualquier gas. Y aquí podemos nosotros obtener, entonces, nosotros podemos obtener el factor Z, mírelo, Z es este lado de acá. Vea, factor de compresibilidad Z. Nosotros tenemos que venir a leer este lado, pero tenemos que entrar con la presión y con la temperatura. Mira, abajo dice presión reducida. Entonces nos dio 0,7, listo. Y la temperatura reducida da 1,5. Entonces nos vamos por la línea de 0,7 y subimos y buscamos la 1,5 que es esta de acá. Entonces seguimos subiendo hasta encontrar la línea de 1,5 que es la temperatura crítica y llega aquí. Mire. Y de ahí nos vamos derechito por acá por la línea que marcó y nos da 0,87. Entonces nos da un 0,87, digamos, en el caso que nosotros tenemos que entrar. Entonces aquí se utiliza esa carta de compresibilidad y así es que usamos y hallamos la Z. Con la Z ya tenemos la presión, la temperatura, entonces ya sabemos qué densidad o qué volumen específico real tiene ese gas. Y miremos a ver cómo le va a él en el ejercicio de él. ¿Mm? Entonces, para esto también existen tablas donde se puede determinar los volúmenes, ya por decirlo así, se han hecho estudios de todos los comportamientos de muchas mezclas y muchos gases puros, en este caso un gas puro, de el valor menos el valor exacto por ciento, ¿sí? Las tablas.
Sí. Entonces, eh, queda claro entonces en muchos sentidos que el trabajo con los gases requieren también de este tipo de cálculos. Lo que quiero que quieran que tengan muy claro y en cuenta es eso, que en la vida de la producción se hacen necesarios cálculos como estos, que son sencillos. Lo que pasa es que el entenderlos es a veces un poquito complicado, pero en realidad tienen mucha lógica y tienen mucho que enseñarnos para nosotros tener una idea muy clara de qué es lo que se mide en campo, para qué se mide y qué sentido tiene todo este tipo de gráficas y de fórmulas. Lo que nos hace esas fórmulas es ayudar a entender el comportamiento de los fluidos y a entender el volumen y la cantidad que hay de ellos. Con base a eso, tenemos ganancias, tenemos ventas, tenemos producción, ¿sí? En la industria se tiene que trabajar los líquidos, se tienen que trabajar los gases y se tienen que trabajar fórmulas como la gravedad API, como la constante de los gases y todo lo que tiene que ver con la fórmula del comportamiento de los gases que acabamos de ver. Entonces, les invito para que sigan cultivando y sigan creciendo este tipo de conocimiento matemático porque es indispensable, es importante, listo, para nuestro enriquecimiento y nuestro conocimiento. Que tengan muy buena tarde, nos vemos en la próxima ocasión.